Esta noche en el sur de la frontera, un juez federal en Estados Unidos bloquea temporalmente el fin del TPS para cientos de miles de venezolanos ordenado por el gobierno de Trump. ¿Quiénes son los migrantes indocumentados que Trump quiere deportar de Estados Unidos? Autoridades de los Estados Unidos se refirieron al uso de la aplicación CBP Home para autodeportarse. Más de 100 mujeres hondureñas retornadas recibieron capital semilla, abriendo camino a nuevas oportunidades y crecimiento. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Al Sur de la Frontera. Está con ustedes Roxana Webb y comenzamos hablando sobre quiénes son los migrantes indocumentados que Trump quiere deportar de Estados Unidos. Así comenzamos. Estados Unidos alberga una comunidad migrante que supera los 11 millones de personas, una cifra que podría sobrepasar los 13 millones en 2025, según estimaciones de organizaciones especializadas. En ese sentido, la prioridad del mandatario Donald Trump es expulsar a 1 millón de personas, comenzando por aquellos con antecedentes penales. Según el Departamento de Seguridad Nacional, hasta julio del año pasado, más de 662,000 migrantes con historial criminal estaban registrados en bases migratorias. Sin embargo, la amenaza de deportación se extiende a quienes no tienen acceso automático a la residencia permanente como beneficiarios de DACA, TPS y con la revocación de más de 500,000 a los beneficiarios del parol humanitario de países como Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, mientras que los solicitantes de asilo, a pesar de no tener un estatus legal, no pueden ser deportados mientras sus casos estén activos ante un juez. La comunidad indocumentada en Estados Unidos está formada por varias generaciones. Según el Departamento de Seguridad, el 79% ha vivido en el país por más de 12 años y un 13% incluso supera los 30 años de residencia. Además, alrededor de 8.3 millones son trabajadores que desempeñan labores como agricultura, construcción, manufactura y servicios varios, representando el 5% de la fuerza laboral del país. Geográficamente, un 44% de los migrantes se concentran en los estados santuarios como California, Texas, Nueva Jersey y Nueva York, con solo 40,000 personas detenidas frente a 1.5 millones con órdenes de deportación. Expertos cuestionan su viabilidad y los costos que podría traer esta expulsión. Este es un informe de Jacqueline Orellana. Ahora saludamos al periodista de la red de noticias Albavisión, Ernesto Cornejo. Entre otras informaciones nos hablará sobre el TPS para los venezolanos. Adelante, Ernesto, te escuchamos. Bienvenido. Un gusto poderlos saludar hasta El Salvador nuevamente, una nueva emisión de Al Sur de la Frontera. En los próximos minutos estaremos hondando en el panorama que se vive acá en los Estados Unidos en cuanto a estos cambios, a la incertidumbre también que hay en la comunidad inmigrante sobre cuál va a ser su futuro, pero sobre todo también las protecciones que ciertos sectores están buscando para cada una de las personas que no cuentan con una documentación legal acá en los Estados Unidos. Iniciamos de inmediato con los detalles y es que logramos platicar con una abogada experta en temas migratorios sobre cuál será el futuro de aquellas personas que estaban amparadas al parol humanitario. Sabemos que son 4 nacionalidades que tenían este beneficio que fue implementado en la exadministración de Biden, pero esto ha cambiado rotundamente con la llegada de Donald Trump. Para saber si están sujetos o no a posibles deportaciones, de todo esto logramos platicar con ella. Más detalles se los presento a continuación. 500,000 de inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que llegaron a Estados Unidos huyendo de la violencia, la inseguridad y la falta de oportunidades en sus países de origen bajo el programa Parol Humanitario tienen hasta el 24 de abril para buscar una vía y así regular su estatus migratorio. Este plazo se da tras el anuncio de la cancelación del programa, pues la administración de Donald Trump
considera que no se cumplieron ciertos requisitos para aceptar a estas personas. ¿Pero qué dicen los abogados al respecto? Por ejemplo, tiene que seguir un proceso bajo el acta de procedimientos administrativos y no está haciendo eso. También tenemos presidente como la legislación de Ramos, que básicamente salvó TPS bajo y durante el TPS 1. Y yo sé que va a haber tiempo, ¿verdad? Y apelaciones hasta la Corte Suprema. Y básicamente la idea de TPS es porque hay, bueno, en ejemplo de Ramos, es que hay problemas muy fuertes en los países. Yo sé que esos paroles es distinto, pero la idea es igual, o sea, si está extendiendo una medida humanitaria temporal, ¿verdad? Tiene que realmente indicar si las condiciones en los países han cambiado sustancialmente para merecer la cesación de un beneficio. Entonces, hay argumentos ahí de la violación de debido proceso. Entonces, los migrantes que no tengan otra base legal para permanecer en el país norteamericano en el tiempo estipulado quedarían sujetos a posibles capturas y deportaciones. Si un juez federal dice que tiene que seguir los beneficios de parol, entonces ellos van a tener seguridad y no deben ser deportados. Yo sé que la administración Trump está tratando de actuar muy rápidamente en cuanto a la deportación de muchas personas, pero yo creo que es importante, por lo menos por la mayoría, pues, de la gente que tiene esa medida de parol, que tiene este amparo. Cabe mencionar que es muy importante, si tiene un parol y no ha solicitado un asilo, tiene que hacerlo ya, ¿verdad? Porque tiene que haber hecho un asilo en su primer año, pero hay un argumento si está bajo pues un proceso de parol con un permiso de trabajo, entonces quizás no tiene que haber hecho el asilo en el primer año, pero ya que está terminando, o por lo menos está tratando de terminar tal programa, la gente realmente debe aprovechar. El parol humanitario comenzó en octubre del 2022 y fue impulsado por la administración de Joe Biden. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Pero ¿cuál es el panorama migratorio en estos 2 meses de presidencia de Trump? Tenemos un análisis. Más de 100.000 migrantes han sido deportados en las últimas 10 semanas desde que Donald Trump asumió su segundo periodo al frente de la presidencia de los Estados Unidos. Su administración inició con duros golpes a la migración irregular, pues durante su campaña prometió un combate serio contra este problema, lo cual cumplió una vez asumió el cargo. Para empezar, quita los paroles humanitarios. 2. Quita la aplicación de CBP One, que viene a caer como un balde de agua fría para aquellas personas que incluso habían logrado meter su solicitud y estaban esperando ingresar de forma regular a Estados Unidos. Inicia con decretos, dentro de unos que va dirigido a quitarle la nacionalidad por derecho a aquellos niños que son hijos de personas que están de forma irregular en Estados Unidos. Además, empieza la zozobra, el miedo y la persecución de las poblaciones migrantes dentro de Estados Unidos. El INSAMI asegura que actualmente se libra una batalla entre el sistema judicial y las órdenes ejecutivas emitidas por el presidente Trump, las cuales van orientadas a expulsar del país a los indocumentados. El hecho que está detenido, quitar la nacionalidad de las personas nacidas dentro de Estados Unidos. También está detenido en este momento el hecho de deportar a personas de Venezuela. Un juez en San Francisco ha detenido la deportación del cese de aquellas personas que estaban amparados al TPS en Venezuela. O sea, son, como decimos, las batallas legales que en este momento se están dando dentro de Estados Unidos.
De momento, la Corte Suprema de Justicia estadounidense es la que tiene la última palabra sobre la viabilidad legal que tienen las órdenes ejecutivas emitidas por el presidente Donald Trump. El Instituto Salvadoreño del Migrante espera que el Estado de Derecho se aplique y se vele por el respeto de los derechos humanos y constitucionales de las personas en Estados Unidos. Este es un reporte de Fernando Morales para Al Sur de la Frontera. Desde la llegada de Donald Trump a la presidencia, inició una cruzada para poder suspender ciertos programas que han beneficiado a la comunidad indocumentada acá en el país norteamericano. Uno de estos ha sido el estatus de protección temporal, mejor conocido como TPS, principalmente para los venezolanos. Es por eso que ellos también han iniciado una lucha en las diferentes cortes para apelar esta decisión. Y en los últimos días lograron obtener un fallo favorable para ellos. Logramos platicar con los demandantes, los abogados y también los activistas pro migrante que han buscado respaldarlos a ellos con las protecciones y las medidas. A continuación, el siguiente informe. ¡Somos gente buena! ¡Somos gente buena! Un juez federal del estado de California frenó temporalmente los planes del gobierno de Donald Trump de poner fin al estatus de protección temporal TPS para los venezolanos, cuyo beneficio estaría vigente hasta el 7 de abril, decisión que fue aplaudida por los litigantes, abogados y activistas pro-migrante, que no han descansado hasta obtener una respuesta. Ya se actualizó el registro federal que restaura la extensión del TPS que se creó el 17 de enero durante al final de la administración Biden-Harris, lo que les va a permitir a los venezolanos que estaban a punto de perder protecciones, llevárselos a sus empleadores, a sus agencias locales para poder renovar licencias de conducir, para poder continuar con tranquilidad en momentos tan turbios y tan agobiantes como lo son, porque no podemos negar que hay una persecución activa contra la comunidad migrante y hay una persecución específica contra los venezolanos como parte de esta agenda antimigrante que posee la administración Trump-Biden. Creo que hoy los venezolanos podemos respirar con un poquito más de tranquilidad. Fueron semanas, días bastante tensos, pero hoy estamos tranquilos sabiendo que aquí sigue existiendo separación de poderes, donde existe un marco legal que permite procesos de esta naturaleza ocurrir o transcurrir de forma transparente. Como parte de la Alianza Nacional TPS, estamos celebrando esa pequeña victoria que hemos logrado tener allí en el 9º circuito. Quiere decir que nuestros hermanos venezolanos van a poder estar legal aquí en Estados Unidos, van a poder continuar su vida diaria, de poder trabajar, de poder estudiar y poder manejar libremente aquí en Estados Unidos sin temor a ser detenidos y procesados en deportación. Así es que celebramos esa pequeña victoria. Por su parte, el juez Edward Shem dijo en su fallo que la apelación del gobierno estadounidense amenaza con influir un daño irreparable a cientos de miles de personas cuyas vidas, familias y medios de subsistencia serán gravemente perturbados y que costaría a Estados Unidos millones de dólares en actividad económica que genere este sector en el país. Una respuesta de casi 90 páginas donde se demuestra que leyó nuestros argumentos, que evaluó la evidencia de nuestros expertos, testimonios donde se menciona a varios de mis colegas codemandantes sobre el impacto irreparable que tendría la remoción de esto. Hay una parte, un párrafo donde menciona a mi persona y el cómo impactaría el resto de mis estudios académicos y de mi carrera profesional el no poder contar con TPS. Mientras tanto, la administración liderada por Donald Trump reiteró que apelará a dicha decisión en el tiempo estipulado. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Y 175 migrantes venezolanos deportados desde Texas, Estados Unidos, llegaron a Caracas en un vuelo de repatriación mientras la crisis migratoria y las restricciones siguen en aumento. Un avión con 175 migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos aterrizó en el aeropuerto Simón Bolívar. Según el régimen de Nicolás Maduro, calificó de desorden a las autoridades estadounidenses. Según él, la cifra es menor a la prevista. Este es el tercer vuelo de repatriación en una semana.
tras un acuerdo con Washington. Desde febrero, 1.471 venezolanos han retornado bajo el programa Vuelta a la Patria. El gobierno venezolano denunció que sus ciudadanos deportados sufrieron persecución y maltrato y que muchos fueron señalados de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua. Las deportaciones se producen en medio de un endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos hacia la comunidad migrante. Mientras tanto, miles de personas siguen buscando cruzar la frontera sur en medio de la incertidumbre sobre su futuro. Este es un informe de Jacqueline Orellana. Definitivamente, ya al cumplirse casi los 100 días de la administración de Donald Trump acá en los Estados Unidos, se han dado cambios rotundos. Lo que más temen también la comunidad indocumentada es el encarecimiento de algunos productos que se puedan llegar a tener, esto a consecuencia de la implementación de ciertos aranceles, pero sobre todo también países de América Latina están buscando la protección de sus connacionales acá en este país. De estos temas y otros más estaremos hablando en nuestra próxima emisión de Al Sur de la Frontera. Informó para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California, Ernesto Cornejo. Vamos a una pausa comercial y regresamos con Al Sur de la Frontera. ¿Sabías que el 82% del contenido consumido en Internet es audiovisual? Las herramientas de producción audiovisual son una necesidad en nuestros días. Estudia el diplomado en producción audiovisual en la escuela RSM. Aprenderás desde la estructura del guión hasta la producción de podcast, contenidos para televisión, redes sociales y producciones en vivo. Inscríbete hoy mismo. Aprende y emprende en la escuela RSM, el primer medio escuela. Ahora saludamos a César Ríos, director de Agenda Migrantes AAMES, para hablar de varios temas migratorios. César, buenas noches, bienvenido. Hola Roxana, buenas noches y un gusto saludarle a todos los que ven Al Sur de la Frontera. Con mucho gusto acá para reflexionar sobre los temas de migración. César, me gustaría que comenzáramos hablando de los primeros 2 meses de mandato de Trump. Hablemos de cifras de deportados. Pero ya van 70 días casi de la toma de posesión. Nos estamos aproximando a los 100 días, que son los días y el periodo que evalúan lo que puede ser el mandato en los próximos años. Nos ha sorprendido mucho. Teníamos unos datos que casi finalizando los 2 meses, los datos estadísticos que nos compartían eran de 600 personas deportadas por día, pero ya esta semana, ya casi 70 y tantos días, nos han sorprendido nuevamente y nos dicen que en este momento la Administración de Seguridad de Estados Unidos tiene arrestado alrededor de 100,000 personas listas para deportar. Estos 100,000 personas repartidos en estos 70 días ya nos pueden ser significativos, que ya están llegando a la meta que se había propuesto el presidente Donald Trump de deportar en su primer año de administración a 1.500.000 personas. Ya si no tienen el ritmo en estos meses, puede ser 2 cosas. Uno, de que no vaya a cumplir la meta, o 2, ya que es donde nos debe llamar la atención, es que los meses que vienen van a ser los de mayor deportación que podamos ver en Estados Unidos. Las cifras son más bajas que la era de otros gobiernos. ¿A qué cree que se debe, o por qué cree que se debe esto? Mira, como te decía, inicialmente ha venido evolucionando y creo que ayer una cadena de noticias de norteamericana habló que en la última semana se han acelerado más. Pareciera ser que esto tiene una relación directa con la visita de la señora de Seguridad
nacional a El Salvador, porque a partir de ahí las deportaciones se han aumentado. Creo que lo que se tiene de referencia, lo que han dicho los analistas es que Donald Trump no llega a los datos estadísticos de Obama, pero creo que muy pronto se van a alcanzar esos datos. Ahora me gustaría, César, que ahondáramos en el acuerdo de entendimiento entre Estados Unidos y El Salvador. ¿De qué se trata? Mira, interesante el momento en el que se da la visita de alto nivel de la señora de Seguridad Nacional, de la secretaria de Seguridad Nacional a El Salvador, porque hasta hoy solamente había sido, bueno, es lo que conocemos nosotros, los de la sociedad civil. No tenemos documentos en la mano sobre el ofrecimiento que había hecho el presidente Bukele a la administración Donald Trump para dar un negocio de cárcel privada para Estados Unidos. No había un documento firmado, sin embargo, la visita lo que viene a hacer, no solo a El Salvador, sino que a México y a Colombia, es formalizar esos acuerdos. Ya hay un documento firmado, ya hay un acuerdo de país en país y que todo se orienta exclusivamente al tema de seguridad. Llama la atención porque en nuestro caso, al sur de la frontera, y lo que nos tiene aquí reunido es el tema de migración, en estos documentos, en ese ofrecimiento de presidente Bukele a Donald Trump, nunca se habló del tema de migración, se habló de poner una infraestructura carcelaria a disposición, pero nunca se dijo de que era para población migrante. Lo que se conoce como el SAFE, que es lo que han firmado, que lo firmó también con México y lo firmó con Colombia, se trata de que los países se alineen en un proceso, en un programa de seguridad para perseguir fugitivos de los países de la región, incluyendo las maras. ¿Y qué supone para los salvadoreños indocumentados en Estados Unidos este acuerdo? Mira, esto es lo más difícil del tema y qué buena pregunta la que hace Roxana, porque en el documento no habla de migración. Sin embargo, la securitización, la vinculación del tema de migración con la seguridad nacional es lo que más está afectando. Nos llama la atención que en esta administración Donald Trump, el hecho de que pases indocumentado por la frontera, ya tienes una categoría de criminal. Y como tienes una categoría de criminal, entonces ya se te puede aplicar leyes de invasión, de terrorismo, y esos son los temas. Creo que ahí este es el tema que más afecta a la población migrante, porque ese acto de entrar indocumentado lo están calificando a esos niveles que no son aceptados. Un juez federal ha ordenado al gobierno de Trump restaurar la asistencia legal a migrantes que viajen solos a los Estados Unidos. ¿Podríamos hablar sobre esto? Mira, esa es una de las órdenes ejecutivas más difíciles que hemos visto en estas categorías de órdenes ejecutivas contra la población migrante. Hay 26,000 niños que estaban siendo acompañados por un presupuesto a nivel nacional que se le permitía tres cosas. Uno, estos niños detenidos en la frontera, que son niños solos, sin sus padres, entraban a este programa y tenían un financiamiento. ¿Qué les cubría eso? Acompañarlos a las cortes, porque ese golpe cultural de los niños en otro ambiente, menores de edad, sin hablar inglés, se enfrentaban a una realidad muy difícil. Entonces el presupuesto era para acompañarlos a las cortes, para que representaran a los niños y en ese diálogo con la justicia. Ese es uno. El segundo, lo que formaba parte de este programa era acompañar a los niños, educar a los niños, plantearles que no estaban solos, que tenían leyes que los respaldaran, que no tuvieran temor. Ese acompañamiento fue muy grande. Y un tercer programa era el tema de vigilar el respeto de la integridad y de los derechos humanos de estos niños. Ha estado funcionando muy bien, tenía presupuesto, pero nos sorprendió que una de las órdenes ejecutivas es
eliminar este programa y dejar en completo abandono a un aproximado de 26,000 niños que estaban siendo beneficiados con eso. Ahora, ¿cómo se van a vigilar? Hemos tenido algunas experiencias muy tristes de niños desaparecidos que no se saben a dónde están y quiénes son los tutores de estos niños, y no vaya a ser que esto se aproxime. A este nivel, a esta preocupación de integridad, de garantía que Estados Unidos siempre ha dado a su población, es que el juez han aplicado, identifican de que se restaure este presupuesto. Esto, como otras más medidas que a nivel legal los jueces le están planteando a Donald Trump, que retroceda en la aplicación de esto que contradice a la dignidad norteamericana. El presidente de El Salvador viajará a Estados Unidos. Ya para ir finalizando, consultarle cuáles son las expectativas de este viaje. Mira, esta pregunta que me estás haciendo es la pregunta del millón que se están haciendo todos los salvadoreños en el exterior, los que viven principalmente en Estados Unidos. Lo que está haciendo el presidente Bukele, esa disposición que tiene en esta relación entre El Salvador y Estados Unidos, ¿esto en qué beneficia a la población migrante? ¿Hay algún impacto positivo para la población migrante? Todavía no hay respuesta. Lo que sí tenemos, lo que sí hemos estado conversando con la población salvadoreña en Estados Unidos, es que hay puntos de agenda muy concretos. Hay alrededor de, ya casi llegamos a los 3 millones de salvadoreños en Estados Unidos, y una parte considerable de estos 3 millones han vivido en Estados Unidos más de 10 años y no tienen documentación en regla, pero han sido trabajadores, respetando las leyes, contribuyendo a la economía de Estados Unidos. Por lo tanto, lo que plantean es, mira, si se va a sentar con el presidente Donald Trump, uno de los puntos de agenda que puede llevar es reconocerle la residencia permanente a estos salvadoreños trabajadores, migrantes, que han respetado las leyes, que han vivido más de 10 años allá y que han aportado a la economía. Un segundo punto que se está identificando, y nosotros como Agenda Migrante estamos en este diálogo planteando los puntos que podrían ser, es merecido que después de vivir en Estados Unidos 22 años, los beneficiarios del TPS ahora son la población trabajadora migrante que más ha respetado las leyes norteamericanas y se merecen una residencia permanente, que no nos vaya a sorprender, así como están siendo sorprendidos los beneficiarios del TPS de Nicaragua, de Haití, de Venezuela, el cual se les ha suspendido el TPS. Creo que hay que aprovechar este viaje y dar un paso adelante, y antes que pueda haber una medida, el presidente Bukele puede plantearle al presidente Donald Trump que le dé residencia permanente a los del TPS y a estos migrantes trabajadores que han vivido más de 10 años allá. César, ¿cómo podemos contactarlos o conocer más de Agenda Migrante? Mira, estamos en todas nuestras redes sociales como AMES, Asociación Agenda Migrante El Salvador. Estamos desarrollando trabajos muy de cerca con alcaldías, principalmente alcaldías fronterizas del Salvador, del Salvador. Estamos muy cercanos a estas poblaciones porque estamos observando mucha actividad, tanto de retorno como de tránsito en esta zona. Estamos en completa disposición para cualquier mensaje que nos puedan mandar y estamos aquí para servirles. Muchas gracias, César. Un gusto. Buenas noches. Con mucho gusto. Un saludo a todos. Ahora vamos a una pausa comercial y volvemos con más al sur de la frontera. ¿Sabías que el 75% de las personas juzgan la credibilidad de un negocio por su presencia digital? El marketing digital es esencial en nuestros días. Estudia el diplomado en marketing digital en Escuela RSM. Aprenderás desde la creación de campañas publicitarias, storytelling y presentación de estrategias digitales. Inscríbete hoy mismo. Aprende y emprende en Escuela RSM, el primer medio escuela.
Gracias por continuar con nosotros. Se informó sobre migrantes procesados en las últimas semanas. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, CBP, por sus siglas en inglés, informó que en febrero fueron procesados 28.654 migrantes de distintas nacionalidades. En el caso de Guatemala fueron 1.719, un descenso del 64% respecto a enero. Y en el caso de menores no acompañados de origen guatemalteco, se reportaron solo 207. Sin embargo, el patrón de llegada de migrantes cambió en el segundo mes, pues ahora de los primeros 5 lugares a nivel mundial, la tendencia de llegada es de ciudadanos de origen asiático. El orden de países es el siguiente. Primer lugar, México, con 8.117 procesamientos. Le sigue China en segundo lugar, con 2.655. Filipinas en tercer puesto, con 2.263. En cuarto lugar, lo ocupa la India, con 1.628. En quinta posición se encuentra Guatemala, con 1.719 procesamientos. La cifra de connacionales representa el 6% de todos los migrantes irregulares procesados en fronteras estadounidenses. Y se han dado casos de personas migrantes sin papeles que no tienen antecedentes. Un hombre fue arrestado mientras realizaba un trámite migratorio. Una mujer fue detenida en su lugar de trabajo y otra fue interceptada mientras regresaba de su luna de miel. Casos como este parecen demostrar que nadie está a salvo de la cacería de migrantes en Estados Unidos. El presidente Donald Trump lleva adelante su plan de deportaciones en Estados Unidos bajo el argumento de capturar delincuentes, pero familiares de varios detenidos rechazan esas acusaciones. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas informó que durante los primeros 50 días del nuevo mandato de Trump se detuvo a 32.809 migrantes, casi la mitad con antecedentes criminales. Sin embargo, en medio de estas cifras, se han dado casos en los que personas sin historial delictivo han sido arrestadas y deportadas bajo sospechas infundadas. En un puesto de control en Texas, agentes de inmigración detuvieron a una pareja mexicana indocumentada que se dirigía a un hospital en Houston para el tratamiento de cáncer de su hija de 10 años. La familia, compuesta por 6 hijos, 5 de ellos ciudadanos estadounidenses, fue en su mayoría deportada. Según la organización Texas Civil Rights Project, los padres enfrentaron la difícil decisión de separarse de sus hijos o ser deportados juntos. Actualmente se encuentran en México sin acceso a la atención médica que su hija necesita con urgencia. Otro de estos casos es el de Franco, un barbero venezolano de 26 años en proceso de asilo desde 2023, detenido tras acudir a una cita con ICE en Dallas. Fue deportado a El Salvador sin haber sido acusado formalmente de ningún delito. Su esposa, Johanny Sánchez, asegura que la única razón fue la presencia de tatuajes en su cuerpo, entre ellos un reloj con la hora de nacimiento de su hija y una rosa. ICE lo vinculó con el grupo criminal Tren de Aragua, pese a no contar con antecedentes. La peruana Camila Muñoz, de 26 años, fue detenida en febrero en el aeropuerto de Puerto Rico mientras regresaba a Wisconsin tras su luna de miel. Aunque su visa estaba vencida, ya había iniciado su proceso de residencia legal. Actualmente permanece detenida en Luisiana. Su esposo, Bradley Bartle, ciudadano estadounidense, votó por Trump y ahora cuestiona el sistema migratorio al que su esposa quedó sujeta. Otra historia que refleja el impacto de esta política es la de Shirley Guardado, una hondureña de 27 años que fue detenida mientras trabajaba cerca de Houston. Según su esposo, Isaac Correa, sargento del ejército estadounidense, Shirley no tiene antecedentes, ni siquiera una multa de tránsito. La pareja había iniciado trámites legales para regularizar su situación hace 3 años. Con ella detenida, Isaac ahora cuida solo a su hijo de 10 meses. Otro caso es el de Nelson y Gladys González, una pareja colombiana deportada tras vivir durante 35 años en Estados Unidos. Criaron a 3 hijas ciudadanas estadounidenses y construyeron una vida en California. A pesar de haber agotado todas las vías legales para permanecer en el país, fueron detenidos durante una cita de control con ICE y trasladados por distintos centros de detención antes de ser deportados a Colombia.
Sus hijas, devastadas por lo ocurrido, denuncian que sus padres fueron tratados como criminales a pesar de no tener antecedentes. Se ha registrado un aumento de guatemaltecos detenidos. ¿Qué pasará con las remesas? Continuamos informando para el sur de la frontera. También, estimado televidente, gracias por su sintonía. Y es que actualmente se está registrando un incremento en la deportación de compatriotas, principalmente aquellos que han residido por varios meses o años en los Estados Unidos. ¿Cómo afectará en el envío de remesas y principalmente aquellos que dependen, ya que de acuerdo al análisis que ha hecho la Organización Internacional para las Migraciones, más de 6.5 millones de connacionales dependen del envío de remesas? Esto podría incidir en la adquisición de productos, en el tema educativo y en el tema de salud. Eso representa más de 19% del PIB. Representa más que las exportaciones del país. Nosotros hicimos un estudio sobre el uso de las remesas en 2023 y lo que vimos es que 56% del uso de esas remesas va a consumo, a salud, educación, o sea que estas remesas realmente sirven para que la gente pueda tener acceso a servicios básicos. Eso es un punto muy importante. Y ahora que están regresando mucha gente, habría que ver cuál podría ser la consecuencia de una baja potencial de las remesas en la sociedad guatemalteca. Y es de resaltar, compañeros del sur de la frontera, que OIM resalta de que es importante analizar a futuro una baja potencial en el envío de remesas. Asimismo, se está trabajando con el Ejecutivo para la Atención Migratoria y Generación de Fuentes de Empleo. Es de resaltar que a la fecha, según estudios de OIM, más del 97% de envío de remesas son desde los Estados Unidos. Para el sur de la frontera, informó Daniel Collín. Las autoridades de los Estados Unidos se refirieron al uso de la aplicación CBP Home para autodeportarse. Asimismo, la coordinación que tendrán con los países socios para atender a los que realicen dicho proceso. El incentivo es claro: si no se autodeportan, los encontraremos, los deportaremos y no podrán regresar. La autodeportación también es la opción más segura para los extranjeros ilegales porque preservan también los recursos legales y también para que CBP se pueda enfocar sus recursos en lo que son los extranjeros delincuentes. El presidente Donald Trump lanzó un video en el que dice que ellos pueden tomar la opción, los extranjeros ilegales, de autodeportarse o serían deportados. Así que el Departamento de Seguridad Nacional también está anunciando la capacidad de que con esta aplicación puedan verificar su salida y autodeportarse y darles la capacidad para dar información biográfica de sus pasaportes y también la geoubicación para comprobar que ya han salido. Los Estados Unidos espera completamente que las autoridades de distintos países, incluyendo Nicaragua, obedezcan las órdenes que hemos delineado públicamente, y todos los países, incluyendo especialmente los Estados Unidos, tienen el derecho de deportar a los inmigrantes ilegales en este país, y todos los países tienen la responsabilidad de aceptar a sus propios ciudadanos de regreso a su país. Así que si los Estados Unidos va a asegurarse de la deportación de los extranjeros ilegales, nosotros vamos a trabajar con nuestros países socios para asegurarnos que los ciudadanos de estos países sean admitidos en sus países. Organizaciones de protección de migrantes en los Estados Unidos y regionales resaltaron que se ha elevado el temor de deportaciones en las comunidades migrantes, incluyendo las de Guatemala. Ante esto, se está observando un cambio de hábitos en varios estados ante el aumento de los mensajes de autodeportación. Un elemento también que hay que resaltar es el impacto económico que vamos a tener en Estados Unidos. También se va a recibir en los países de origen, y ya está, así como la remesa y otras inversiones están, ese impacto económico ya se sabe que va a afectar vivienda, salud, educación, alimentación,
el tema de recreación, obviamente. Entonces, realmente hay impactos que yo creo que nuestros gobiernos no los están dimensionando. Esta situación está siendo aprovechada por grupos criminales que han comenzado a lucrar y a estafar a las familias de migrantes con la nueva aplicación de CBP Home. Personas sin escrúpulos se están aprovechando de nuestras comunidades acá. Hubo gente que cuando ha salido que el app de CBP One o el CBP 1, ahora el propósito es que usted se registre para que ellos tengan sus datos y empiece su retorno voluntario. Entonces hay personas que están dando la información a las personas, a nuestra persona migrante, que si ellos lo hacen, esto les va a poder servir para en un dado futuro a poder arreglar su estatus migratorio o algo por el estilo, o que ellos les van a ayudar. Entonces estamos viendo de nuevo las estafas y claro, para nosotros acá es importante como organizaciones trabajar de manera coordinada para que la información que nuestras comunidades necesitan les esté llegando. Y también así como poder conectarlos con los recursos, lo que sea legal. Y más de 700 guatemaltecos obtuvieron en enero un permiso especial para trabajar en la zona fronteriza con México. La Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación de México, SEGOV, con base a la información registrada por las oficinas de trámites del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, Tabasco y Quintana Roo, dio a conocer que en enero a 740 migrantes de Guatemala se les autorizó la tarjeta de visitante trabajador fronterizo TBTF para trabajar de forma legal en los estados fronterizos. Los 5 departamentos con mayor número de solicitudes y entregas son Alta Verapaz con 420, San Marcos con 105, Quetzaltenango con 46, Huehuetenango con 40, Escuintla con 30. Los últimos informes señalan que los guatemaltecos se dedican a actividades del área agrícola, trabajo doméstico, transporte, construcción, entre otros. El documento migratorio mexicano permite a los compatriotas trabajar en los estados de Campeche, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo de México y tiene una duración de 1 año. Asimismo, le respalda para exigir sus derechos laborales. En 2024, México otorgó 6.902 tarjetas a connacionales. Vamos a la pausa. ¿Sabías que el 82% del contenido consumido en Internet es audiovisual? Las herramientas de producción audiovisual son una necesidad en nuestros días. Estudia el diplomado en producción audiovisual en la escuela RSM. Aprenderás desde la estructura del guión hasta la producción de podcast, contenidos para televisión, redes sociales y producciones en vivo. Inscríbete hoy mismo. Aprende y emprende en la escuela RSM, el primer medio escuela. Seguimos con más de Al Sur de la Frontera. Un documento crucial para los migrantes que buscan residir y trabajar en Estados Unidos. Se ha conocido, sin embargo, ha habido un aumento en la deportación de personas que han vivido en el país durante años. Este es el panorama de la Green Card y según expertos en migración es un tema volátil. La Green Card, también conocida como la tarjeta de residencia permanente, es un documento que otorga a los migrantes el derecho de vivir y trabajar en Estados Unidos de manera permanente. Para obtener una Green Card, los migrantes deben cumplir con ciertos requisitos, como tener una familia, ciudadano estadounidense o tener un empleo en el país. Saber que las Green Card son un producto de la Ley de Inmigración de 1990 que establece la posibilidad de contar con un espacio para la diversidad, se plantea en Estados Unidos, donde se otorgan cerca de 55,000 visas por medio de un sistema de loterías. En este caso, por ejemplo, para el 2026, los guatemaltecos aplicaron entre octubre y noviembre del año 2024 pensando en lo que va a suceder en el 2026. Hay que hacer mención que este sistema de lotería de visas no es para personas que están fuera de los Estados Unidos, es para personas que están en Estados Unidos y se encuentran en condiciones legales.
las políticas de inmigración que ahora son más estrictas, implementadas por la administración actual, y este es el panorama que se prevé según la analista. Las personas que están fuera de Estados Unidos no pueden acceder a ese espacio de loterías de visas, sino que es para personas que están en los Estados Unidos y lo que buscan es establecer una situación de carácter permanente que les permita garantizar de ciertos derechos. Uno de ellos es la estancia legal en el país y el otro obviamente poder ocupar un espacio de trabajo. ¿Qué pasa con las personas que tienen muchos años de vivir en Estados Unidos y ahora también son víctimas de deportación? En el caso de las personas que se encuentren en un estatus legal con su permiso, no debiesen de tener un inconveniente ni ser sujetos de deportación. El punto es cuando las personas no logran establecer la solicitud de ciudadanía en los Estados Unidos en ese periodo de 10 años. Es decir, lo que busca la Green Card es un espacio legal para que nuestros compatriotas que se encuentran ya en Estados Unidos en situación legal busquen ese espacio para establecerse permanentemente en los Estados Unidos. Y por eso, por ejemplo, hay modalidades como el tema del periodo en el cual pueden solicitar su ciudadanía, que es de 5 años, en esos 10 que te otorga la Green Card, o de 3 años en el caso de que te hayas casado con una ciudadana estadounidense o un ciudadano estadounidense, según sea el caso. Y más de 100 mujeres hondureñas retornadas recibieron capital semilla, abriendo camino a nuevas oportunidades y crecimiento. Con el objetivo de fortalecer el empoderamiento económico de mujeres, madres solteras y retornadas, la Organización Internacional para las Migraciones, en colaboración con diversas instituciones, entregó un capital semilla de 1.2 millones de lempiras a más de 100 beneficiarias, impulsando su desarrollo y autonomía financiera. Es una entrega de capital semilla a 81 mujeres que pasaron por un proceso de formación en emprendimiento, en habilidades blandas, en derechos, en salud mental, y ellas elaboraron un plan de negocio. Dentro de este plan de negocios está la elaboración de un presupuesto que ellas mismas elaboran sobre cuáles son los insumos que van a necesitar para fortalecer su negocio. Emprender siendo madre soltera no es sencillo. Esta mujer, que emigró durante 5 años enfrentando experiencias traumáticas debido a las crisis del país, finalmente ha encontrado una oportunidad y el apoyo necesario para construir su vida y la de su familia. En lo de la migración, casi 5 años que anduve ambulante fuera del país. 5 años. Yo conozco perfectamente lo que es Guatemala, Nicaragua, El Salvador, porque mi meta era no regresar a Honduras. Con 6 de las compañeras que íbamos, 2 quedaron en el río y no pudimos hacer nada. Ellas murieron allí en el intento, ¿me entiendes? Nosotras tuvimos que seguir avanzando, pero que ahora, porque cuando yo me fui no conocía las organizaciones de ayuda que hay ahora. Ahora está OIM, hay muchas organizaciones que brindan apoyo a la mujer, está Ciudad Mujer, hay muchas organizaciones que ellas solo tienen que tocar la puerta, pedir información y van a ver que la vida es más fácil, porque ahora sí contamos con una ayuda para salir adelante. Michelle Ávila, como muchas mujeres en Honduras, lucha diariamente por mantener a su familia sin un empleo estable, enfrentando la inseguridad y la falta de oportunidades. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, el 38% de los hogares en Honduras son liderados por mujeres, muchas de ellas madres solteras. Estos dependen principalmente de su trabajo, ya sea independiente o asalariado, reflejando la gran carga económica que asumen. Con imágenes de Carlos Montes, para Impacto BTV les informó Cristina Escobar. En tanto, el gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha implementado una serie de medidas para deportar a migrantes indocumentados. Expertos recomiendan tener un plan de emergencia familiar. Las medidas por autoridades estadounidenses han generado una gran preocupación entre las comunidades migrantes y los defensores de los derechos humanos, quienes argumentan que la deportación masiva de migrantes podría tener consecuencias devastadoras para las familias y las comunidades. Por lo tanto, es importante contar con un plan familiar de emergencia. Como inmigrante en situación irregular en Estados Unidos,
debe tener un plan preparado de emergencia a realizar por los miembros de su familia en caso sea detenido y capturado por autoridades migratorias. Dentro del plan debe tener las partidas de matrimonio, si fuera el caso, partidas de nacimiento de los padres, así como la de los hijos, y si tiene algún hijo que haya nacido en Estados Unidos, pues registrarlo en el consulado, trámite que es gratuito para que puedan brindarle asistencia consular. Debe memorizar los números de teléfono de su familia y el abogado migratorio asimismo también debe tener un documento de custodia temporal de sus hijos menores, dejando a cargo de una persona de toda confianza que sea residente o ciudadano americano para la protección de los menores. De no hacerlo, pues las autoridades pueden capturar a sus hijos y darlos en adopción. Dejarlos a cargo de un inmigrante en situación irregular no se recomienda. La carta de custodia temporal se puede gestionar ante un abogado migratorio o ante organizaciones pro inmigrantes, documento que es gratuito y que debe llevar pues ante un notario. Listado también de correos electrónicos de familiares en su país de origen, la dirección y teléfonos, tener una tarjeta adicional de retiros bancarios para que en el caso de las capturas puedan sacar dinero otros miembros de la familia, y si migración llega a su casa, debe pedir que le muestren la orden firmada por un juez. De no tenerla, se recomienda no abrir la puerta y comunicarse con un abogado migratorio. Estos planes incluyen la creación de redes de apoyo y la identificación de recursos legales. Al efectuarse una redada por autoridades migratorias, el inmigrante debe mantener la calma, no gritar, no hacer movimientos bruscos, no discutir ni agredir a la autoridad, así como no resistirse o ponerse en una situación difícil. Debe mantener las manos visibles y libres de objetos, no introducir sus manos dentro de las bolsas para evitar que crean que pueda sacar algún objeto peligroso. Comprenda, tenga sus manos a la vista. El inmigrante no debe presentar documentos falsos, agravará su situación. Asimismo, no debe responder a preguntas que le hagan las autoridades, tiene el derecho a permanecer callado. La Constitución de Estados Unidos le ampara. No debe responder a las autoridades sobre el estatus migratorio en el que se encuentra en Estados Unidos. No discuta con las autoridades, lo que diga puede ser usado en su contra en una corte. En este caso, reitero que si no tienen documentos para permanecer en Estados Unidos, diga que permanecerá en silencio y que desea hablar con un abogado migratorio antes de responder. Sobre todo, no firme ningún documento sin consultar a un abogado migratorio. Y asociaciones y organizaciones en pro de los derechos de los migrantes analizan el impacto de la contingencia migratoria en trabajadores y personas deportadas. Debido a las nuevas políticas del gobierno de Estados Unidos por las deportaciones, algunas organizaciones analizan el impacto que genera el sistema laboral y la falta de derechos humanos de los migrantes. Hay un sistema laboral, existen comunidades muy fuertes transnacionales y entonces el flujo migratorio ahorita no se ha incrementado, sino está muy bajo. Entonces la crisis no es por la migración, sino por la política gubernamental que quiere negar los derechos humanos de la gente que trabaja, que están construyendo sus naciones a través de todo lo que están forjando como trabajadores en países como Canadá, Estados Unidos y México, para ver cómo podemos acompañarlos para exigir sus derechos humanos, porque, como dicen, sin migración no hay nación. La profesora de la Universidad de New Haven, Estados Unidos, comenta las malas condiciones en las que viven las familias migrantes. Existen en condiciones muy difíciles porque han sido criminalizados, a pesar de que los países como Estados Unidos, países ricos, los invitan, los traen a trabajar en construcción, en cuidado de niños y en trabajo doméstico y en la industria agrícola. Y ellos pasan horas en el trabajo, en los campos bajo el sol fuerte, sin agua, sin acceso a ayuda médica. Y muchas veces, y son muchos también jóvenes que vienen y que están trabajando en condiciones plenamente ilegales, donde les niegan la colegiatura, no tienen acceso a ningún cuidado. Y ahora también estamos viviendo la separación de las familias
y entonces viven con el terror de que los van a expulsar de comunidades donde han vivido más de 20 años, 15, 20 años. Expertos afirman que buscarán las alternativas para que los migrantes tengan las condiciones y trabajo digno en los Estados Unidos. El gobierno de Honduras firmó un convenio de generación de empleos con la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción, con el cual se podrían emplear a más de 40,000 personas retornadas de los Estados Unidos. Con el fin de brindarles oportunidades laborales a los hondureños que sean deportados de los Estados Unidos, el sector de la construcción se suma al programa de emergencia laboral del gobierno denominado Hermana Hermano Vuelve a Casa. Este convenio es una forma de canalizar a nuestros hermanos migrantes con la capacidad de empleabilidad de la industria de la construcción. Anualmente nosotros generamos alrededor de 35,000, 40,000 nuevos empleos. Entonces este convenio va a hacer que dentro de esas nuevas plazas que se están creando podamos canalizar a nuestros hermanos retornados. Entonces, ¿qué les puedo decir? Que si la industria de la construcción crece pegadita a la economía, que se espera un 4% para este año, pues estaríamos hablando que podemos dar alrededor de 40,000 nuevos empleos en el sector construcción. La Secretaría del Trabajo será el intermediario entre los catrachos retornados y los empresarios de la industria de la construcción. La Secretaría de Trabajo cumplirá su papel de intermediación laboral con los migrantes retornados que son atendidos en los diferentes centros de atención del migrante retornado CAMR. El migrante es atendido, pasa por las diferentes oficinas, se le realiza una entrevista en la cual se le consulta si está buscando una nueva oportunidad de empleo en el país o una oportunidad de emprendimiento. Él responde, se le hacen diferentes también consultas en torno a su perfil profesional, se le brinda la asistencia para crear la elaboración de su hoja de vida. El canciller de la República asegura que el convenio firmado con los constructores es de mucho beneficio para la industria. Yo creo que es muy positivo porque nos permitirá la atención y que muchos hondureños y hondureños que vienen como una mano de obra calificada de los Estados Unidos o de México puedan tener posibilidades de empleos en la construcción hondureña, generando también oportunidades de crecimiento para el país. Así que estamos trabajando en esa área no solo con la Chico, se firmó también recientemente con la Asociación Hondureña de Maquiladores. El sector azúcar también está buscando empleos, el sector café, Smart Cities nos ha ofrecido empleos. O sea, yo creo que hay una buena aceptación a que el migrante hondureño que tiene capacidades de mano de obra calificada encuentre posibilidades de empleo. Según datos de la Cancillería, en lo que va de este 2025, ya han sido retornados desde los Estados Unidos y México unos 6,000 compatriotas. Y con el programa de emergencia laboral, el gobierno ya ha logrado identificar más de 11,000 puestos de trabajo, 6,000 con la agroindustria y el sector maquila y 5,400 con otros sectores. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Durón. Es todo, gracias por habernos acompañado. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Hasta la próxima.